hace un par de días atrás. Es una denuncia de un matrimonio que viven en Isla del Rey, muy cercano esto a Valdivia. Ellos se cuentan que llegaron con su guagüita recién nacida hasta el hospital y en ese momento los acusan de maltrato contra la guagüita recién nacida. Les prohíben ver a su guagua, pero finalmente esto, al parecer, y explica el centro asistencial, fue una equivocación. La denuncia de abuso sexual fue desestimada y dijeron que era una alergia. Pero esto tiene un ribete más insólito aún y más preocupante aún. Estamos en pantalla junto a Moira, la madre de este bebé, y quien sufrió entonces la prohibición de verlo. Ahora ellos se encontraron con que la inscripción hecha a la guagüita está bajo el nombre de otra madre. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta guagüita tiene un root distinto y una nacionalidad extranjera de una madre como su progenitora? Lo vamos a ver en la siguiente nota para luego conversar entonces con Moira. En esa ficha clínica dice que mi niño es de la Isla del Rey, pero tiene nacionalidad noruega. Bueno, si bien estamos en casa con nuestro hijo, aún sigue esa angustia, ese temor todavía lo tenemos. O bien el niño iba a ser vendido hacia Noruega, y si no, sencillamente, bien iban a vender sus órganos. La historia de esta familia la conocimos tras una grave denuncia. Ellos fueron acusados de haber abusado sexualmente de su propio hijo. Les prohibieron ver al menor, pese a tener pocos días de nacido. Fueron momentos angustiantes, los cuales parecían nunca acabar. Esto porque aseguran que habría una serie de irregularidades en cuanto a los datos personales del recién nacido. Exigí la carpeta donde lo habían atendido para saber qué es lo que le habían administrado. En esa carpeta o en esa ficha clínica dice que mi niño es de la Isla del Rey, pero tiene nacionalidad noruega. Y el nombre de su padre, que es Moira y Pablo, se llama Margarita y Carlos. Luego su RUT, que debiera de ser 27 millones, resulta ser 70 millones 800 y fracción. Más parece un RUT, parece una cifra. Fíjese bien, esta es la pulsera que el recién nacido habría portado en sus días de hospital. El número definitivamente no corresponde al RUT con que lo inscribieron en el registro civil. Por otra parte, esta sería la epicrisis neonatal, documento que les entregaron apenas lo dieron de alta. Acá, los datos de la madre no corresponderían a la realidad, y por si las incongruencias no son suficientes, esta sería la portada de la ficha clínica, donde se indica que la nacionalidad del neonato es noruega. Sí, decía nacionalidad noruega. Esa era la primera portada en el índice. Entonces dimos vuelta la hoja y ahí decía padre Carlos y madre Margarita. Y RUT 70 millones infracción, no me acuerdo bien el número, pero por ahí andaba. Entonces igual nosotros, como somos bien habilosos en ese sentido de leer las cosas, claro, ahí nos dimos cuenta. ¿Por qué alguien querría cambiar los datos de este menor? ¿Esto guarda relación con la denuncia de abuso que hubo? ¿Tantos errores? ¿Es mera coincidencia? Yo creo que algo trataron de hacer con el niño, a lo mejor quitármelo, no sé, porque primero se nos acusa de abuso sexual, después el abuso es descartado, no lo reconoce el hospital, hasta el día de hoy no hay pronunciación, el director se niega a hablar. Entonces, si tú me preguntas a mí qué pienso yo pienso que a mi hijo me lo quisieron quitar. Es precisamente esta situación la que los ha mantenido inquietos, y es que no tendrían una respuesta clara por parte del Hospital Base de Valdivia acerca del error, y sospechan, según sus propias palabras, que habría algo más grande y preocupante tras estos hechos. Si ellos hicieron lo que hicieron con mis hijos, con Pablo, con Moira, con mi nieto, yo tengo el mismo derecho en mi cabeza de pensar lo que yo quiera pensar. Yo pienso hoy, junto a mi familia, dos cosas. O bien el niño iba a ser vendido hacia Noruega y su RUT de 70 millones es la cifra,
por la que valía mi nieto. Y si no, sencillamente, como en este país están acostumbrados a hacer lo que quieren con los niños de escasos recursos en el Sename, bien iban a vender sus órganos. ¿Frente a qué situación estamos? ¿Acaso es un nuevo tipo de delito que está germinando en Chile? Ante este nuevo problema que afecta a la familia Silva Bustos, fue que solicitamos una declaración por parte del Hospital Base de Valdivia, pero no hubo respuesta con respecto al tema. Hermetismo, que no es bien interpretado por los mismos afectados. Hasta el momento ninguna explicación. De hecho, cuando vieron la ficha clínica salía que era de nacionalidad noruega, se empezaron a reír simplemente y no ninguna otra explicación. Yo hasta el día de hoy no duermo tranquila, duermo a saltos, en la noche no duermo bien, miro la cuna a ver si mi hijo está, porque lo que pasé es terrible. No logro entender qué es lo que querían hacer con el niño y qué es lo que querían hacer con nosotros. Para comprender el dolor por el que atraviesan Moira y Pablo, hay que remontarse al origen de esta historia, y ocurre precisamente cuando su hijo tenía horas de recién nacido. Ya estaban en casa cuando el bebé comenzó a sentirse mal, por lo que hubo que buscar ayuda médica. Concurrí con mi hijo hacia la clínica alemana, hacia la urgencia, donde se me negó la atención del menor por no tener RUT y por decir que no tenía los medios en el fondo para pagar la atención. Dado a eso, concurrí a las urgencias del hospital, donde se me atendió a mi hijo. Lo que nunca imaginaron es que ese sería el inicio de un calvario del cual aún no pueden salir. Su hijo fue examinado y el diagnóstico fue una infección intestinal, y en medio de una situación algo confusa, aseguran que le hicieron firmar una autorización. Me dice que tengo que firmar unos papeles. En la angustia de no saber lo que pasaba con mi hijo, yo firmé, porque me dijeron que era de gravedad, que era de suma importancia, firmé los papeles y luego pregunté qué es lo que sucedía. Lo que vino después fue terrible. Ella me dice que a mi hijo se le hicieron los exámenes pertinentes y mi hijo había sido abusado sexualmente. Los padres fueron... Una historia realmente impresionante. Estamos con Moira Bustos. Moira, gracias por comunicarte con nosotros. Estás en el sur de nuestro país, en Valdivia. La verdad que tu historia está llena de distintos datos que nos hablan que aquí ocurrió algo que no imaginamos. Bueno, Moira, preguntarte un poco, bueno, ¿en qué situación estás tú? ¿Cómo estás tú en este minuto? ¿Cómo está tu niño, antes que nada? Hola, buenos días. Nosotros estamos viendo qué podemos hacer con el niño. El niño está bajo de peso en este momento. Producto de los medicamentos que se le inyectaron en el hospital por las enfermedades de transmisión sexual. Él no sube de peso, le cuesta tomar pecho, producto que lo tuvieron con chupete, con suero. No sube de peso, entonces estamos viendo qué es lo que podemos hacer, tratar de que vuelva a poder tomar pecho, porque lo toma como desesperado, agarra como un chupete, no. Y tú estás diciendo que cuando a él lo internaron y justamente a ustedes los acusan de delito de abuso sexual, ¿le pusieron medicamentos para enfermedad de transmisión sexual? Sí. Sí. Ya, ¿y a ti tú has ido a otro pediatra para ver si ¿Y algún pediatra te ha dicho si efectivamente el bajo peso de ahora tiene que ver con eso? Sí, lo traje a control de peso al consultorio de Niebla hace como 2 días atrás, y la matrona que lo vio me explicó que es producto de todas las cosas que al niño le inyectaron, le va a costar subir de peso. Lo único que puede en este fondo limpiarle el organismo, alivianarlo, es el tema de la lactancia materna. Moira, ¿cómo estás? Te habla Humberto, buenos días. ¿En qué momento se dan ustedes cuenta de que tú no estás inscrita como madre, de que tiene otro RUT y no sobre todo que tiene otra nacionalidad? Es noruego, creo, ¿no? Esa es la nacionalidad que aparece en su ficha. ¿Cómo se enteran y cómo reaccionan también ustedes frente a esto? O sea, nosotros nos enteramos porque como mi mamá era la que tenía la custodia del niño, solicitamos la ficha clínica, se la entregaron y luego de esto la empezamos a revisar y vamos viendo los antecedentes, nos damos cuenta que la nacionalidad del niño es noruega, hay exámenes vencidos del año 2018.
Su madre, quien ingresa al niño a la urgencia, su madre es Margarita y su padre es Carlos. Pedimos una explicación debido al RUT, porque cuando vemos al niño cuando está conectado, su brazalete dice recién nacido, Silva Bustos, y su RUT es de 70 millones y fracción. 70 millones. Eso es Después le volvieron a cambiar el brazalete, pero con los mismos datos. Moira. La sospecha aquí puede ser un niño robado. Y cuando me entregan la epicripsis, Estamos en la escuchando. epicripsis su madre es María José Oyarzún. Sí, Moira, es que la verdad es que llama tanto la atención este caso, porque lo cierto es que son los padres, ¿no es cierto?, quienes inscriben al niño en el registro civil. Por lo tanto, entiendo que no es el caso de tu hijo. Ninguno de ustedes, ni tú, porque estabas, me imagino, en el hospital, ni el padre, pudieron hacer ese trámite. ¿Quién hace ese trámite de inscripción de tu hijo en el registro civil para saber quién es el responsable de todos estos errores? Mira, en realidad de dónde sacaron los datos no tengo idea, porque el día lunes mi madre le entrega el certificado de nacimiento de mi hijo, donde ella lo fue a pasar, y desde el lunes ellos tenían en poder el certificado de mi hijo y no lo hicieron, no le pusieron sus datos, no cambiaron nada, no arreglaron la ficha, no hicieron nada. Ay, Claro, ¿cómo? Entonces, pero- para entender, Sí. a ver, ustedes cuando hospitalizan a tu hijo, a tu agüita, ¿no lo habían inscrito aún en el registro civil? No, Ya. ¿Y cuántos días de nacido tenía, Moira? 2 días. Tenía 2 días de nacido. Ustedes viven en un sector súper alejado también Sí. de Valdivia, en la isla del Rey. Entonces, lo internan y en ese minuto tu madre lo va a inscribir y vuelve con la inscripción, con el registro de nacimiento, y ahí ustedes no logran que le cambien los datos a tu hijo y se mantiene con esta nacionalidad noruega, con el RUT de 70 millones, etcétera. Claro, hasta el final se mantuvo. Si tú me pides la ficha clínica y revisas, yo como madre no figuro en ningún lado. O sea, Y esa inscripción- es súper extraño. Lo que es pasó que- es que la ficha clínica fue tergiversada. O sea, ahí no aparece Moira, no aparece nadie. Entonces, cuando van a tratar de inscribirlo y piden la ficha clínica, evidentemente para inscribirlo de manera formal, aparecen los datos completamente cambiados. Claro, pero es que ahí es donde yo quisiera preguntarle a Moira, ¿quién puede haber intervenido en eso, digamos? O ¿Quién hizo la ficha clínica? ¿Quién hizo la ficha clínica? Y luego también, ¿quién hizo la El hospital. inscripción? El hospital, perfecto. ¿Pero pudiste hablar con la jefa de las enfermeras o alguien en el hospital que te dijera por qué estos datos están cambiados, Moira? Hablamos con la gente de la UIRS, con la encargada de la UIRS y con la abogada del hospital. ¿Y qué te dijeron? Y al momento de mostrarles la ficha clínica se miraban entre ellas y se reían. Se reían. Se reían. Se reían. Pero ¿cómo se reían? No Espera, entiendo. Sí, era como una sonrisa como de decir, no sé, no entiendo qué pasa. No Pero- nos dieron ni una explicación coherente, nada lógico. es que a mí me parece inconcebible. Tú fuiste al hospital base, dijiste quiero saber de mi hijo, te muestran su ficha clínica, tú ya lo tenías inscrito. Tu madre ya lo había inscrito. Sí. Y tú dices, mi hijo tiene estos Esto datos. pasó, internamos a mi hijo el día domingo. ¿Ya? Internamos a mi hijo el día domingo en la madrugada y el lunes a primera hora mi mamá fue al registro civil a inscribir al niño. Y ahí ustedes se dan cuenta que la ficha clínica no tenía coincidente ni un dato y que la ficha clínica no era tu hijo porque no aparecía tu nombre, aparecía nacionalidad noruega, 70 millones, el RUT, que ni un chileno todavía llega a los 70 millones. Y todo eso me va a decir que les provocó solo burla a la enfermera o a quienes le fuiste a decir Claro. eso a la clínica, al hospital. Sí. Sin ninguna explicación, Moira. No hubo ni una explicación, ni una disculpa o algo que nos explicara y nos dijera qué es lo que realmente había pasado, nada. Oye, pero esto es indignante, Pero es porque que lo además encuentro esto increíble. tiene De hecho, trazabilidad. cuando me o sea, hicieron firmar uno podría saber quién era la enfermera a La cargo de esa Totalmente. hora, saber en qué box estaba, por ejemplo, Moira, y quién fue la que tomó esta declaración, quién fue la que hizo la ficha. Totalmente. Moira, ¿qué crees tú que pasó acá? Porque finalmente aquí hay que investigar esto y todo, pero ¿qué crees que pasó? Porque uno se imagina varias cosas. Uno se imagina, por ejemplo, un tema O sea, yo en el de mo- adopción en- irregular, cosas de ese tipo. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado?
Al principio no pensábamos nada, pero ahora uno pensando con la mente fría después de que todo pasó, desde el momento en el que en la PDI me dijeron a mí que mi hijo estaba grave, yo ahora pensando, yo digo que a mi hijo me lo quisieron quitar, porque si yo no figuro como madre en ni un lado y no hay ni un antecedente de que él sea mi hijo en la ficha clínica, a mí me da a pensar que a mi hijo me lo quisieron quitar. Más allá de lo que querían hacer con él, no sé si querían venderlo, si querían sacarlo, darle una adopción, no tengo idea. Moira, y nadie le da ninguna respuesta de esta situación tan irregular, porque claro, me imagino que tendrá que haber una investigación, pero a todas luces esto no es normal para nadie. O sea, nosotros no entendemos, pedimos respuestas, ayuda y nadie se acerca a pronunciar, nadie llama, no da una respuesta. El director del hospital, en este caso, que debió haberse pronunciado, no lo ha hecho. Claro, porque eso es lo que a uno le da rabia, y creo que era su mamá la que salía a la nota o su suegra y decía, claro, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? De repente uno se ve tan desprotegido, y es lo que yo siento que le está pasando, lamentablemente, Moira, a usted y su familia, con algo tan delicado que es el nacimiento de su hijo. ¿Cómo no va a poder usted estar disfrutando de su guagüita? Como usted decía, claro, como me lo quitaron, entre comillas, él se acostumbró a la mamadera, le cuesta ahora hasta para amamantar, o sea, todo demás lo que ha seguido, además de esta situación tan irregular, tan angustiante, que nadie se acerque a darle una explicación. Si eso es lo terrible. Sí, o sea, nosotros pensamos en algún momento, no sé, que el hospital se iba a pronunciar, algún profesional, alguien, claro, pero nadie nos ha dado la cara. Ni siquiera para pedirnos una disculpa. Lo mínimo. Sí, ¿sabes qué, Moira? Vamos a poner en pantalla justamente los papeles que señalan lo que tú nos decías. Aquí sale entonces la madre Silva Bustos, que por cierto no eres tú, no corresponde a tus apellidos ni al apellido, no a tu apellido, porque aquí Silva Bustos sería el niño quizás, ni a tus apellidos ni al de tu marido. Nacionalidad noruega. Sexo masculino, dirección Isla del Rey, comuna de Valdivia. Ustedes, por ejemplo, bueno, y lo que aparece, pero inconcebible, un RUT que dice RN, recién nacido, Silva Bustos, 70.911.762, 9. A cualquier persona le salta a la vista de que es un gran error. Esto me imagino que ellos lo querían hacer pasar como un RUT, o será quizás también, no sé qué has podido averiguar de algún código interno que usan en la clínica, por ejemplo, en el hospital. No, como te digo, no ha habido mayor pronunciación ni explicación, entonces lo que nosotros pensamos es que al niño lo tenían marcado con ese número, o a lo mejor era alguna cifra. ¿Y las personas con ese apellido las conocen? ¿Saben si existen efectivamente los Silva? No, los apellidos son los de nosotros. Sí, solo ella es Moira Bustos. Pero es que estaba escrito bajo otro nombre también, ¿no? Tú acabas de nombrar a una persona hace algunos minutos, se me fue el nombre recién, que Carlos y Margarita, ¿no? ¿Ese es el nombre? Cuando le dan el alta a mi hijo, la madre... Margarita. La madre es María José Oyarzún. No, María José Oyarzún. María ¿Y José han podido Oyarzún. averiguar si esas dónde están, Sí, si en las el alta. conocen? ¿Cómo? No he hecho mayores averiguaciones porque hablamos con el abogado y él juntó todos los papeles, entonces él es el que está viendo esos temas. Moira, ahora el certificado que nosotros vemos que te entrega la clínica, donde aparece un RUT que no es, en el fondo, y una nacionalidad que no es, eso no se condice porque hoy día en el registro civil tu hijo está bien inscrito a nombre tuyo y de tu marido y en el fondo con la nacionalidad chilena, ¿correcto? Sí. Ya, o sea, digamos que este problema es Sí. interno del hospital, digamos, pero no se traspasó al registro civil. Del hospital, o sea, si tú ibas a preguntar por mi hijo en ni un momento estuvo inscrito a nombre de nosotros ni nada. De acuerdo. Nunca tuvo su nombre en su brazalete, hasta el momento del alta. Hasta el alta. Y ¿tú has barajado la idea de que aquí pudo haber quizás un error, como ha sucedido en otras partes, de cambio de guagua? De que quizás a tu hijo, en el minuto que lo internan, lo identifican con otra guaguita y finalmente cuando logran aclarar, de partida lo dan de alta y se lo devuelven a los padres, porque a ustedes lo que les pasó, no hay que olvidar esto, es que ustedes llegan al hospital con la guagua a urgencia y a ustedes los acusan de abuso sexual, de una guaguita de 2 días de nacida. Entonces uno dice, aquí hay una cadena de cosas muy extrañas
¿En qué minuto a ustedes les dicen, porque acá hay un tema judicial súper importante, cuando hay una acusación así o una sospecha de esa magnitud en el personal médico, ellos tienen la obligación de, el fondo, quedarse con la guagüita y de prohibir a los padres verla hasta que se investigue? Sin embargo, aquí eso, a ustedes los acusan de eso, les prohíben ver a la guagüita, pero empieza todo este tema de los papeles. ¿Habrá habido, por ejemplo, un error con equivocación de 2 guaguas? ¿Han pensado en esa posibilidad? Se habló con el hospital. El único niño, de hecho, que estaba con este tema en neonatología era mi hijo. Si nos tenían prohibido verlo, eran como las enfermeras que podían verlo, igual eran como restringidas. Estaba a cargo de él solamente la doctora Ide, que fue la que tomó el caso del niño el día domingo, el lunes en la mañana. Después de que a mi hijo se le administraron los medicamentos y todo, ella se hizo responsable del niño hasta el día del alta. ¿Y tú has podido hablar con la doctora? Porque la doctora sí que debe tener datos importantes. La doctora me dijo a mí que me pedía disculpas por lo que había pasado, que entendiera que fue una exageración de una colega, que como estaba la sociedad hoy en día yo tenía que entenderla. Pero lo que mi hijo realmente tenía era esta alergia a la proteína de la leche de la vaca. Claro, pero por lo menos hay una doctora, en último caso, no digo que esté bien, pero que se acercó y que te dijo, ¿cierto, Moira? Disculpa, fue una exageración de una compañera ahí o alguien que a ella le dio una explicación. Pero yo siento que todavía faltan explicaciones para la otra parte. Falta el nombre. Claro, sin quitarle tampoco la gravedad que también tiene el asunto. O sea, entiendo, como dice la Monse, que los doctores hayan querido proteger a esta guaguita, pero claro, hoy en día con toda esta alergias alimentarias que hay, me imagino que tienen que ver bien de qué se trata. Y además, Pauli, Moira, usted entrega un dato que es súper importante, porque ese día no existían otras guaguitas en el lugar para que existiese precisamente esa confusión, ¿no? Usted se ha acercado justamente a tratar de hablar con el director no los ha recibido. ¿La razón de eso, usted la conoce? ¿Qué explicación le dan? No, o sea, desde el día 1 que nosotros estamos en el hospital, él se ha negado a hablar con nosotros. ¿Ya? Y no tienen ninguna intención. Se hizo una reunión en la cual estuvo la gente de la VIS, profesionales del hospital, la encargada de pediatría, la misma doctora Ides, la abogada del hospital, y él no se presentó a la reunión. Ya, es decir, acá hay... Nosotros, de hecho, Moira, intentamos conocer la versión del hospital base y no la obtuvimos. No quisieron referirse al tema. Quizás esto quiere decir que se está investigando, ¿no? ¿Se estará investigando, crees tú? Ellos querían hacer una investigación interna. Nosotros como familia no confiamos en el hospital. Concurrimos a la Contraloría Regional a pedir que sea la Contraloría quien investigue el hospital y busque los responsables. ¿Puedo hacerte una pregunta, Maca? Porque aquí uno lo que siente es que además hay, lo que siempre hablamos, falta de empatía, falta de sentido común absoluto. Uno espera que después de un error tan garrafal como este, que afecta sobre todo a una persona, imagínate lo que significa para una pareja ser papás, ¿no? Y que lleguen y te cambien el nombre, la nacionalidad, que no te acepten o te pongan a ti en la ficha clínica como mamá y papá. En fin, por último uno espera que el hospital aparezca dando un comunicado o los llamen y le digan, estamos investigando esto, estamos haciendo una operación interna para saber qué fue lo que ocurrió, pero no que ella vaya, que Moira vaya, le pregunte a una enfermera y se rían. Aquí existe la posibilidad también de elevar algún tipo de demanda. Un reclamo, ¿no? Básicamente acá, a ver, yo creo que aquí lo más grave es la acusación del abuso sexual que finalmente no fue confirmado. O sea, acá había otro problema de salud de la guaguita de Moira. Y el suministro de remedios frente a eso que no existía. Ya, pero es que eso es lo que pasa, que yo quería preguntar. Porque también hay que entender ya, si acá hay una doctora a la que la recibió, le dijeron a Moira que se equivocó. Negligencia. Que hizo un diagnóstico errado, claro, con buena intención, me imagino yo. O sea, no quiero pensar que hubo una mala intención, sino que hubo un error profesional que tendrá que proteger a la guaguita. Pero acá hay un tema súper grave, que en el fondo son dos padres acusados falsamente y por lo tanto tienen prohibición de ver a su guagua. Sí. Yo no sé cuánto tiempo duró la prohibición. ¿Cuánto tiempo duró la prohibición, Moira? Hasta el día jueves que le dieron el alta. ¿De lunes a jueves, como 4 días? 5 días. 5 días. Ya, o sea, mientras se investigó la salud de la guagua y se llegó a la conclusión de que en realidad no había abuso. Y ahí, en este sentido, Maca, cuando el fondo se retira, porque esto no pasó ni a formalizarse, ustedes fueron interrogados por la PDI, según lo que me acuerdo y todo eso, pero después de que un matrimonio vive esto,
que les prohíben ver a la guagua, pero finalmente se desestiman estos cargos. De alguna manera uno como papá siente que lo tienen que compensar por el error. Reparar. Eso iba. Exacto, es que por eso que yo me fijo básicamente en eso, o sea, más allá, y Moira, para que nos entendamos bien, yo creo que más allá del tema del error de los 70 millones, que era el número de RUT que aparentemente tu guaguita tenía, que hay un tema como de identificación al interior del hospital de tu hijo, además del tema de la nacionalidad y toda esta epicrisis de neonatología que finalmente recibe tu hijo, que no corresponde a la verdad. Yo creo que acá el tema más fundamental es justamente el tema de que ustedes fueron acusados de algo que finalmente se comprobó que era falso. Yo puedo entender una preocupación inicial y la buena fe que haya tenido el hospital, pero luego que ustedes no hayan tenido una explicación o una reparación respecto de eso, a mí me parece sumamente grave. Entonces, cuando tú en reiteradas ocasiones te lo hemos preguntado, tú has dicho la verdad que yo no recibí ninguna explicación de este hospital, no recibió por lo tanto ninguna reparación respecto del hospital. A mí me parece que igual estos hechos podrían ser denunciados por ti y por tu marido, porque igualmente ustedes han sido vulnerados en su derecho finalmente. O sea, creo que 4 días sin poder estar con su guaguita. Y la guaguita recién nacida. Claro. Entonces, yo creo que y lo único que ella dice es que solo una pediatra le dice, efectivamente, disculpa, un diagnóstico errado. ¿Cómo alguien no le puede decir algo más? Pero y además que son cosas sumamente, o sea, de verdad, yo no soy experta, pero la verdad es que de un abuso sexual a una alergia por la proteína, ¿no es cierto? Yo creo que es sumamente distinto. ¿Qué te gustaría a ti que pasara, Moira? La verdad que nos tiene sumamente consternados tu caso porque tiene tantas aristas. Yo creo que la fundamental es este error que comete el hospital. ¿Qué te gustaría a ti que pasara en este caso? O sea que nosotros ya como familia entablamos el tema de la demanda, porque ya que el hospital no se pronunció, pedimos que por último en la reunión estuviera la doctora que hizo la denuncia, porque así como fueron súper rápidos para hacerla, ellos pudieron haber dicho que se habían equivocado, que el niño realmente tenía una alergia, y a mi hijo ni siquiera le hubieran hecho el examen sexológico que le hicieron porque el hospital no quiso reconocer su error. Es decir, posterior entonces se vulneraron completamente los derechos de nosotros. Es que ese es el tema, y se vulneraron los derechos de la guaguita, o sea, más encima estamos hablando de un recién nacido. O sea, hablamos de que un recién nacido, 2 días. Exacto. Y le hicieron un examen invasivo. Todo porque una profesional o el hospital en sí no es capaz de reconocer que dio un diagnóstico errado. Exacto. O sea, claramente acá hay una negligencia médica que fue cometida en contra de tu hijo, en perjuicio además eventualmente de su salud, porque tú me decías que además le habían suministrado medicamentos por el tema de la posible transmisión sexual, ¿no es así? Sin tener los resultados, a mi hijo se le inyectaron los medicamentos contra enfermedades de transmisión sexual. Me encantaría saber qué tan común es esto, porque, perdón, alergias alimentarias hay varias, no es algo, yo sé que es algo anómalo, pero igual son muchísimo más comunes, por cierto, que... Cada vez más, porque se sabe más también. Claro. Pero a mí me llama la atención... Y que le hayan suministrado eso, confundido con un abuso. Sí, a mí me llama la atención también que en el fondo, cuando uno es acusado falsamente, Maca, yo según lo que entiendo, porque esto llegó hasta la PDI nomás, porque pasaron 4 días, que ellos no van a ser compensados legalmente. No. Entonces, finalmente, Moira y su marido vivieron este calvario, Moira, pero yo me imagino que a ti te habrán dicho, pero la Maca lo puede corroborar. Frente a eso, no se puede hacer nada porque es parte del procedimiento de la justicia. Claro, y tú bien lo dijiste antes, Monse, también, porque finalmente cuando cualquier centro asistencial conoce o tiene sospechas fundadas o no, ya vemos que en este caso era otro el diagnóstico, entonces están obligados a denunciar esto. En este caso, el hospital pensó que acá había un abuso sexual en contra de tu hijo y por eso siente la obligación y tiene la obligación entonces de hacer esta denuncia. Y por eso se privó a ti y a tu marido estar con tu hijo recién nacido. Cuando se comprueba que no es así y tu hijo es devuelto finalmente, la verdad es que uno pensaría que lo natural es que ustedes tuviesen algún tipo de compensación o reparación por esto, porque más encima es una guagüita. La verdad que eso es casi imposible
posible que se obtenga, pero sí me parece interesante la acción que ustedes están entablando por esta eventual negligencia, ¿no es cierto?, que tiene que ser comprobada, porque igual es un proceso legal que hay que seguirlo adelante, en donde sí, a través de esta instancia judicial podría sí eventualmente ser compensado este daño, en el fondo, que ustedes sufrieron durante estos 4 días, donde estaban acusados de un delito que no habían cometido contra su propio hijo y en donde tuvieron que estar sin estar con su hijo durante todo este periodo. Macaya, a partir de lo mismo, Moira, simplemente, ¿usted pide una compensación económica? ¿Eso es lo que usted busca? ¿Algún tipo de disculpa pública? ¿Qué es lo que finalmente buscaría Moira? Vamos a hacerle esa pregunta a Moira. Y Noruega, nacionalidad noruega, ¿por qué aparece en la ficha clínica esa nacionalidad? Vamos a estar, danos un segundito, Moira, porque vamos a la vuelta así.